La metamorfosis, ese es el tema de esta mañana. Y la metamorfosis viene de un término que es transformación. La palabra transformación en el griego viene justamente del término metamorfosis. Y la metamorfosis se ve en algunos animalitos, principalmente insectos y crustáceos, que sus cuerpos son transformados, como la mariposa, el más común de todos, donde la mariposa pasa a ser de gusano, se encapulla y luego, ¿quién no ha visto allí en un árbol un gusanito con un capullo, ¿no? y que luego se transforma en una mariposa? Bueno, ese proceso de metamorfosis es un proceso en el cual hay una transformación en donde se cambia de forma, ¿no? Y eso es lo importante. Y Dios tiene una metamorfosis espiritual para cada uno de nosotros, en donde Dios quiere producir en ti un cambio. Dios quiere producir un cambio. Si un cristiano no hay cambios, lo más probable es que no sea cristiano, porque los cambios se producen cuando tenemos ese encuentro con Cristo. Y si no existe el encuentro con Cristo, solo existe una religiosidad atrás nuestro. Y nosotros todos necesitamos tener un encuentro verdadero con Cristo. La persona que no tiene un encuentro con Cristo, su vida no cambia. No hay cambio, no hay conciencia de pecado, no hay conciencia de equivocación. No somos responsables o no somos conscientes, mejor dicho, de nuestras equivocaciones. Nos equivocamos y lo tomamos como algo normal y natural, como algo propio de la humanidad. Y no nos hacemos cargo de nuestras equivocaciones. Y realmente la única forma que una persona cambie es que entre en el proceso de la metamorfosis. Dios nos habla de esa metamorfosis espiritual y Él quiere producir en nosotros un cambio que va a transformar obviamente nuestras vidas. Vamos a leer en 2 de Corintios la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 16. 2 de Corintios 3, 16. Donde la Biblia nos está hablando de estas cosas. Segunda de Corintios 3:16 dice así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, y no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Alabado sea el Señor. En esta palabra encontramos justamente un mensaje que Dios tiene para nosotros y que tiene que ver con la transformación. Dice la Biblia en el capítulo anterior del 3, la primera parte del 3, dice que cuando leen la ley de Moisés, cuando leen las Escrituras, dice, no las pueden entender porque su mente está cerrada. Y aquí justamente la Biblia habla de el problema cuando no tenemos una mente transformada, cuando intentamos leer la Biblia o tratamos de leer la Biblia, no poder entender la Biblia porque la mente todavía no ha sido iluminada por la presencia del Señor. Para que esa mente pueda ser iluminada necesitamos esa transformación. La transformación dentro de nosotros viene cuando Cristo entra a nuestro corazón.
Cuando nosotros recibimos a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, invitamos a Dios a entrar a nuestras vidas. Y la presencia de Dios, a través del Espíritu Santo, viene a nuestros corazones y allí comienza lo que se llama el nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo Jesús. Esa nueva vida viene con algo que se llama la luz de Cristo resplandece en nuestros corazones. Y ahí es el primer punto, la luz de Cristo resplandece en nosotros. Cuando la luz de Cristo resplandece en la mente y en el corazón de las personas, allí la luz entra a tu vida. Y cuando la luz de Dios entra a tu vida, ilumina toda oscuridad que hay en nosotros, ilumina todas las tinieblas que hay en nosotros, ilumina todo lo malo que hay en nosotros, alumbra lo malo que hay en nosotros. En el libro de Juan, capítulo 3, menciona, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no vinieron a la luz para que sus obras no sean reprendidas por Dios. Entonces, cuando la luz del Evangelio viene a nuestros corazones, la Biblia dice que la luz reprende las obras malas. Cuando la luz viene, alumbra tu corazón, alumbra tu mente. Y esa luz de Cristo es lo que Él produce la transformación. Lo primero que hace Dios es un Dios de luz. Y lo que hace es iluminar nuestra mente, iluminar nuestro espíritu, iluminar nuestro cuerpo, iluminar nuestras acciones. Allí donde el creyente comienza a mirarse a sí mismo, comienza a ver lo que está haciendo mal, comienza a descubrir que su andar tal vez no es claro, no es transparente delante de los ojos de Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que ese andar no es transparente, entramos en una crisis porque necesitamos acercarnos a Dios, pero nuestra carne quiere todo lo contrario a lo que quiere nuestro espíritu. Y ahí es donde entra la crisis en nuestro corazón. La transformación es esto. La metamorfosis es una crisis. Cuando un animalito entra en metamorfosis, entra en un proceso de debilidad, porque comienza a aislarse, a quedarse solo, comienza allí a debilitarse. Tanto una serpiente cuando entra en metamorfosis deja todo su cuero y lo va dejando y se debilita y queda expuesto al peligro, expuesto a los ataques porque se debilita su cuerpo. Pero es la única forma de ser transformado. El gusano también es transformado, queda allí quieto, inmóvil, de tal manera que cualquiera puede venir y romperlo, ¿no? Cuando era chico recuerdo que siempre nos subíamos a los olmos y sacábamos los bichitos canastos y nos gustaba con mi hermano, los sacábamos y los comenzábamos a pelar y nos gustaba ver qué había dentro, la curiosidad de ver qué había dentro, ¿no? No nos dábamos cuenta, nunca nos habíamos aprendido que en realidad eso era el producto luego de las mariposas, pero nosotros como chicos de la maldad queríamos ver qué había dentro y le sacábamos todas las maderitas para dejarlo peladito. Pero ellos se trataban de proteger, porque obviamente que en el proceso de metamorfosis uno queda expuesto y debilitado. Bueno, así es como la luz de Cristo viene a nosotros. Cuando la luz viene, expone lo malo. Saca luz todo lo malo que hay en nosotros. Nos manifiesta lo malo que hay en nosotros. Y la Biblia dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no se acercaron a la luz. Pero también dice, todo aquel que es de Dios se acerca a la luz porque quiere que su vida sea transformada. En cambio, el que no quiere acercarse a la luz, entonces se aleja de la luz de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, muchas personas van a acercarse a la luz y otros tantos van a alejarse de la luz, porque no quieren que sea manifiesto, que se vea que sus obras son malas. Entonces, cuando cada creyente comienza a acercarse a la luz, uno comienza a exponerse. ¿Vio cuando sale el sol y comienza a calentar el sol? A veces este tiempo que salimos con campera, con pullover, con bufanda, con gorro, y después al mediodía hace tanto calor que sacamos el gorro, sacamos la bufanda, sacamos la campera, y a veces hasta que nos quedamos en remerita. ¿Por qué? Porque hace calor. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la luz, comienza un proceso de que comenzamos a desnudarnos por fuera, comenzamos a sacar todo aquello que nos cubrimos. El ser humano tiende a cubrirse, a tapar sus falencias, sus fallas,
Y así como ser humano tendemos a cubrirnos. Pero cuando nos acercamos a Dios, Dios comienza a exponernos. La presencia de Dios nos expone. Y ahí es donde comienza el proceso de la transformación. La palabra transformación viene del griego de metamorfosis y viene también de la idea que es sacar lo que hay adentro. Lo que hay adentro. Mostrar lo que hay dentro. Que salga a luz lo que hay adentro de ti. El Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra a nuestro corazón y la vida de Dios está en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está dentro de tu alma, el Espíritu Santo necesita conquistar mi corazón. Yo lo dejé entrar cuando recibí a Jesucristo, pero lo que hay por fuera es mi carne, mi forma humana que está por fuera. Y el Espíritu Santo está por dentro. Y el Espíritu Santo necesita conquistar todo mi cuerpo para que aparezca a luz la gloria de Cristo, la presencia de Cristo, el carácter de Cristo, la amabilidad de Cristo. Tiene que aparecer, pero para que logre aparecer, tiene que reconquistar todo mi ser, todo mi cuerpo, toda mi mente, todas mis acciones. Por eso es un proceso esa transformación. Nuestra mente primero tiene que ser iluminada, porque si la mente no es iluminada, la luz del Evangelio no resplandece en nosotros. Mi mente tiene que ser iluminada. Hermano querido, tu mente recibe la luz de Cristo. Usted tiene que recibir la luz de Cristo. Al leer la Biblia, ¿cómo me doy cuenta que estoy iluminado? Bueno, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que darse cuenta. Si usted logra entender la Biblia, es porque su mente ya está iluminada. Si usted la lee y no entiende nada todavía, porque todavía su mente no está iluminada. Necesita que su mente sea iluminada. Usted necesita pedirle a Dios, Señor, ilumina mi mente para entender tu palabra. Porque la palabra de Dios, cuando la vamos leyendo, nos va mostrando Dios, nos va aclarando, nos va llevando al proceso de transformación. ¿Cuántos dicen amén? A ver a estas cosas. Necesitamos que Dios ilumine nuestras mentes para poder entender su palabra. Se abren los ojos, la Biblia dice, habla de un velo que tiene los ojos. Esto está en el capítulo 3, desde el versículo 13 dice, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, dice, en el fin de aquello que había de ser abolido. Porque el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ese velo que está en los ojos es un velo que hace que la gente no pueda ver la gloria de Dios, no pueda ver las cosas gloriosas de Dios, no pueda recibir la revelación de Dios. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que le habla a tu corazón, a tu entendimiento, que le habla a tu alma. Y Dios quiere hablarte, quiere comunicarse contigo. De tal manera Dios necesita hablarte y tú tienes que entender esa voz de Dios. Pero Dios es espíritu y habla en forma espiritual. Por eso cuando adoramos a Dios, dice la Biblia que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores Dios busca que le adoren. Dios quiere que tú le adores a Él en espíritu y en verdad. Y esa comunión y relación con Dios es espiritual. Tú necesitas alimentar esa relación con Dios en forma espiritual. Tienes que conectarte a Dios en forma espiritual. Tú tienes que recibir de parte de Dios esa revelación que viene a tu vida. Cuando esa revelación se manifiesta sobre ti, ¿qué es lo que hace Dios en tu vida? Pues Dios te empieza a mostrar cosas. Eso es lo que hace, te muestra cosas en tu vida, te muestra lo que hay que cambiar, te muestra lo que tienes que modificar, te muestra tus debilidades que tienen que ser fortalecidas. Entonces aparece a luz todo lo malo que hay dentro de nosotros. Cuando se abren los ojos se revela, Dios quiere revelarnos la imagen de Jesucristo. La imagen de Jesucristo. Dice el texto que acabamos de leer al principio, dice, por lo tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Cuando Dios abre los ojos, ¿qué es lo que va a mostrarnos? La gloria del Señor, como en un espejo. Dios quiere reflejarnos la gloria del Señor, diciendo,
Esto es lo que quiero que sea. A esto te tienes que parecer. A Jesucristo nos tenemos que parecer. Entonces la gloria de Cristo se tiene que reflejar en nosotros. Tenemos que verla como en un espejo la gloria del Señor. Qué importante es ver esa gloria del Señor. Al ver a Cristo, usted imagínese a Cristo cuando le hacían cosas, Jesucristo decía, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces Jesucristo perdonaba a los que le hacían daño. Y a veces la gente dice, pero a mí me cuesta tanto perdonar a otro. Me cuesta tanto perdonar lo que otro me hizo. Pero sin embargo, cuando yo veo a Cristo, veo un Cristo que perdonaba. Veo un Cristo que miraba con compasión. Veo un Cristo que miraba con amor a la gente. Veo un Cristo que miraba a las personas no con desprecio, sino con misericordia, aún a los que se equivocaban. Dice que él lloraba y dice, tenía compasión de los hombres porque los veía como ovejas sin pastor. Veía a la gente equivocarse y no estaba ni enojado ni quería derramar juicio, sino que quería guiar a las personas al camino correcto. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Cuando Jesús se encuentra con la mujer encontrada en el mismo acto de adulterio, ¿se acuerda ese pasaje? Que la trajeron, la pusieron adelante del Señor Jesucristo y los fariseos decían, esta mujer merece la muerte. Y ellos querían, porque en la ley de Moisés dice que a toda persona que se encuentra en el acto de adulterio hay que apedrearla. Y entonces ellos ya tenían las piedras en la mano, como diciendo, bueno, ¿y tú qué dices? Si hay que apedrearla o no hay que apedrearla, ¿no? Y Jesús mirando a esta mujer, viendo la debilidad humana del pecado, y por otro lado viendo a las personas llenas de odio y pensando que el odio va a corregir el pecado. Y realmente el odio nunca va a corregir el pecado. Y viendo a esa mujer, que también la hipocresía de estas personas, porque la mujer no estaba sola en el acto de adulterio. Es decir, que en el acto de adulterio eran dos, no podía ser un acto de adulterio con uno solo. Entonces en ese acto de adulterio faltaba el hombre, pero esa mirada machista que había en el pensamiento antiguo, ¿qué hizo? Que trajeran solo a castigar a la mujer y al hombre lo dejaron de lado. Pero fíjese cómo Jesús, mirando esta hipocresía, simplemente tuvo esa sabiduría tan grande que dijo así, bueno, la ley dice así. Entonces Jesús dijo así, bueno, el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Y dice que de los más viejos a los más jóvenes comenzaron a soltar sus piedras y a irse cada uno a su casa. Y luego quedó la mujer sola. Y Jesús la mira a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, no, ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ve en paz y no peques más. Jesús mostró que la misericordia es el mejor remedio para el pecado. La misericordia y la verdad. No es ocultar el pecado, no es tapar el pecado lo que lo corrige. Es la misericordia y la verdad lo que corrige el pecado. Pero el juicio nunca va a prevalecer en contra de la misericordia. El juicio lo único que trae es destrucción, la misericordia trae restauración. Entonces, cuando nosotros queremos ser transformados o queremos ayudar a alguien a que sea transformada o transformado, la misericordia es el mejor camino para transformar a las personas. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos levantado algún día el dedo acusador? ¿Cuántos de nosotros no hemos mirado a alguien para condenar su acción? ¿Cuántos de nosotros no hemos mirado una acción errónea y lo hemos juzgado desde nuestra perspectiva? Sin embargo, Dios nos enseña a tener misericordia y a tratar de corregir el pecado con la misericordia y la verdad. Por eso cuando Cristo se refleja en nosotros, comenzamos a parecernos a Cristo. Comenzamos a tratar de parecernos a Cristo y eso implica dejar a un costado toda nuestra carne. Segundo punto, transformados de gloria en gloria. Dios quiere transformar tu vida de gloria en gloria. Quiere transformarte tu vida de gloria en gloria. ¿Cómo es esto de gloria en gloria? La única forma de ser transformados es a través de la gloria del Señor.
Cuando la gloria del Señor toca tu vida, esa gloria del Señor transforma tu vida. Amén. La gloria de Dios tiene que tocar nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos expuesto delante del Señor y hemos pedido perdón por nuestros pecados delante del Señor y le hemos dicho: Señor, no quiero ser más así. Quiero cambiar, pero no puedo cambiar. Necesito cambiar esta forma que tengo y no lo puedo hacer. Y sin embargo, volvemos a caer nuevamente en el mismo pecado, volvemos a caer nuevamente en las mismas formas, porque no logramos ser transformados. La Biblia dice: transformados de gloria en gloria. Necesitamos ese toque de gloria del Señor. Cuando viene el toque de gloria, a la vez viene el toque de la gracia de Dios, la gracia del Señor sobre nosotros. Entonces, cuando una persona no puede ser cambiada, necesita la gracia del Señor. Hermano, ¿qué significa esa gracia maravillosa del Señor? ¿Cuántas personas están atadas a un vicio? Voy a usar esto como ejemplo simplemente. A un vicio y no pueden dejarlo. Y por más que la gente le diga: pero déjalo, simplemente sacalo de ti. Y no es tan fácil dejar un vicio, no es tan fácil dejar algo que está pegado a nuestro ser. No es tan fácil sacarlo del corazón. Una actitud negativa, no es tan fácil arrancarla del corazón. Pero necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta sobre aquellas personas que están con un corazón contristo y humillado. Cuando yo me coloco delante del Señor y coloco mi corazón contristo y humillado, entonces la gracia de Dios desciende sobre mí, sobre tu persona. Necesitamos aprender a buscar a Dios con un corazón contristo y humillado. ¿Qué significa esa palabra? Parece una palabra rara: contristo y humillado. Bueno, un corazón que está quebrado, que está rendido a los pies de Cristo, ese es un corazón contristo. Entonces, una persona que dice: vio cuando antes, bueno, no sé si yo tenía un hermano y con mi hermano nos peleamos bastante, y en esas peleas de hermano le torcíamos el brazo y te rendís, era hasta que se rendía, y cuando se rendía lo soltábamos, ¿no? Entonces, cuando alguien está allí, te rendís, y cuando está rendido, está contristo, el corazón contristo. Entonces, cuando uno está adelante de Cristo rendido allí, que dice: no doy más, suelto, en la pelea se golpea así 3 veces el piso y ya lo tiene que soltar en la pelea. Cuando uno está rendido a los pies de Cristo, ahí está contristo el corazón y humillado. ¿Me entiende? Ese es el corazón contristo y humillado. Entonces, cuando Dios transforma nuestras vidas, cuando nos rendimos, ahí transforma nuestras vidas. Entonces, a veces luchamos con que yo puedo, con mi mente, con mi fuerza, con mi inteligencia, yo puedo. Mientras tú no te rindes, tu corazón no está contristo y humillado. Dios dice: nunca jamás despreciará Dios un corazón contristo y humillado. Entonces, cuando un creyente se rinde a los pies de Cristo, entonces allí Dios derrama la gracia. Amén. ¿Usted quiere cambiar? Para cambiar necesita que Dios derrame la gracia. Amén. Eso es lo que necesita. Hay algo que usted no puede dejar de hacer, que le domina su mente, su vida. Usted lo que necesita es que se derrame la gracia. Eso es lo que necesita. Cuando se derrama la gracia, es el poder transformador de Dios. Es ese amor de Dios que llega a tu vida en el momento justo que tú te rindes. Ahí Dios derrama la gracia del Señor. Amén. Ahí viene la transformación. Si no hay un derramamiento de gracia, no hay transformación. Por eso somos transformados de gloria en gloria. Nosotros necesitamos rendirnos adelante de la gloria del Señor, y cuando nos rendimos, allí se derrama la gracia sobre nuestras vidas. Amén. Ahí la gente cambia. Entonces, la gente no va a dejar de pelear porque usted le diga: dejen de pelear, chicos. La gente deja de pelear cuando se derrama la gracia del Señor. La gente deja de chusmear cuando se derrama la gracia del Señor. La gente deja de decir las malas palabras cuando se derrama la gracia del Señor. Amén. Así es como cambia Dios. Muchas personas luchan en lo oculto. Por eso dice el pasaje acá. Dice: antes bien, versículo 2, renunciando a lo oculto y vergonzoso, y no andando con astucia,
ni adulterando la palabra de Dios. Un proceso que es renunciar a lo oculto y vergonzoso, ¿no? ¿Cuántas cosas hay allí ocultas en el corazón del ser humano? Ocultas dentro del alma, que nadie las ve. Es la parte oscura del ser humano. Cosas que están guardadas, que nadie conoce, que solamente en tu mente, en tu intimidad están. Cosas ocultas, a veces son miedos, a veces son temores, a veces son acciones, a veces son cosas que han quedado en tu pasado guardadas, que no te atreves a decírselas a nadie. Ocultas y dice vergonzosas, cosas que nos da vergüenza hablar, vergüenza decirla, vergüenza que alguien lo sepa, que alguien lo vea, que alguien se dé cuenta. Dice, cosas ocultas, vergonzosas. Dice, no andando con astucia. A veces la gente quiere engañar a otros, engañar a los demás, mostrar algo que no es, una imagen que no es, mostrar que todo está bien, cuando en realidad todo está mal. Pero la imagen que mostramos es la que hace que mostrar que está bien. Dice, adulterando la palabra del Señor. A veces la gente quiere acomodar la Biblia para justificar sus acciones. Entonces, adultera la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, lo que dice Dios es verdad. No puedo yo acomodar la palabra de Dios a mi forma de pensar ni a mi forma de vivir. La palabra de Dios es verdad. Yo tengo que ajustarme a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a mí. Yo me tengo que ajustar a la palabra del Señor. Pero la persona que no quiere cambiar busca miles de excusas para no cambiar. Pero nosotros necesitamos ser transformados por la palabra. Si no hay transformación, es que no hay conversión, hermanos queridos. Amén. Alabado sea el Señor. Este proceso se hace en conjunto con el entendimiento y la palabra del Señor. La transformación siempre tiene que pasar por el entendimiento. Yo tengo que descubrir que está mal, entender que está mal. Y ahí tengo que quebrarme al proceso de transformación. Si yo no descubro que está mal o justifico diciendo que lo que hago está bien, lo justifico, entonces nunca voy a cambiar. Soy así y nunca voy a cambiar. ¿Alguna vez escuchó esa frase? Bueno, el que dice así nunca va a cambiar, porque justifica su accionar. Entonces, si uno no está dispuesto a cambiar, nunca va a cambiar. Es importante entender en este reflejo de vernos en el espejo de Cristo, que Cristo nos muestra lo que hay que cambiar, hermano. Cada persona necesita ese encuentro espiritual, porque en ese encuentro espiritual es ese encuentro con el espejo de Cristo, el encuentro espiritual. Amén. ¿Dónde se ve ese reflejo? Mire, dice la Biblia, así como dice en el libro de Santiago, como el que se ve en el espejo, dice, y luego se va y se olvida de su rostro. Así es aquel que olvida la palabra de Dios. La lee y se olvida. Es como que se ve en el espejo y no cambia nada. Entonces, Dios necesita ese encuentro espiritual con tu vida. Ese encuentro espiritual, no sé cuántos de ustedes van al baño en equipo. Normalmente uno va al baño solo, ¿no? Cuando entra al baño se va a lavar la cara y prende la luz, se empieza a peinar, se empieza a arreglar allí delante del espejo. Un día me dijo alguien, yo no uso espejo, yo me sacudo nada más y ya está. Bueno, cada uno a su forma, ¿no? Pero el espejo sirve ¿para qué? Para mostrarte lo que hay que arreglar, ¿no? No todo puede arreglarse, pero por lo menos podemos salir más presentables, ¿no? Pero bueno, ese espejo del alma también tiene que existir. Porque el espejo del alma, nosotros nos arreglamos lo de afuera, pero el espejo del alma es lo que arregla lo de adentro. Entonces, ese espejo es Cristo. Yo tengo que ir a Cristo. Usted tiene que cada mañana ir a Cristo, ir a la presencia de Cristo y tratar de ver qué es lo que tiene que cambiar su alma, qué es lo que tiene que cambiar su espíritu. Ir al espejo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Trate de ver ese espejo de Cristo cada mañana. Y en ese espejo de Cristo hay algo que Dios quiere cambiar. Y para que eso cambie, acuérdese siempre, necesita un corazón contrito y humillado. Ríndase así y dígale, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero tomar tu forma, la forma de Cristo. Amén.
Alabado sea el Señor. Y el tercer punto es tesoros en vaso de barro. Leemos unos versículos más que están en el capítulo 4, versículos 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de Cristo, el espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hasta aquí nomás. Bueno, Dios muestra que el creyente es un vaso de barro. Todos nosotros somos un vaso, como vasos de barro. El vaso de barro era simplemente una vasija de alfarería, y adentro de esa vasija de alfarería se colocaba un perfume. Y ese perfume era lo glorioso. Por fuera era rústico, pero por dentro había algo glorioso. Entonces, ese perfume, así era el perfume de alabastro, un perfume muy caro, muy preciado, un perfume que valía el salario de un año de trabajo. Así que calcule lo que usted gana por mes, multiplíquelo por 12, ese es el valor del perfume ese. Pero ese perfume se colocaba en un frasco de alabastro, y ese frasco, que era simplemente de barro, para poder utilizarlo había que quebrar ese frasco. ¿Recuerda la mujer que derramó el perfume a los pies de Cristo y lavó con sus lágrimas y con sus cabellos? Y toda la sala se llenó del perfume. Era ese clase de perfume. Ella lo quebró y lo colocó allí, y todo ese lugar se llenó del olor de ese perfume. ¿Qué quiere decir esto? Por fuera, tú eres simplemente un ser humano común y corriente, igual que yo, lleno de defectos, lleno de falencias, lleno de errores, pero adentro tuyo está ese perfume que es Cristo. Adentro de tu vida está ese perfume que es Cristo. Para que ese perfume pueda brotar de tu vida, tu frasco tiene que quebrarse. Tu vida tiene que quebrarse. Y allí ese perfume puede brotar. Entonces, Dios nos muestra a través de cosas, vivimos una vida cristiana por fe. Lo que tenemos que entender, que vivimos la vida cristiana por fe. Entonces, por fuera estamos atribulados, llenos de conflictos por fuera. Estamos viviendo una vida llena de conflictos. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Por dentro tenemos que vivir nuestra fe, de mantener nuestra fe intacta a pesar de que estemos rodeados de problemas. Amén. Entonces, hay veces el cristiano está rodeado de problemas, pero tiene que vivir por fe. Por fe. De tal manera, por fe significa que yo no dejo que los problemas me llenen de angustia. A veces vivimos, acá dice luego, en apuros, mas no desesperados. A veces estás con deudas hasta la cabeza, pero no tienes que estar desesperado, porque tienes que saber por la fe que Dios te va a sacar. Amén. Dios te va a sanar. Si estás enfermo, sabes que Dios te va a sanar. Si estás pasando por problemas en tu matrimonio, pues tenés que declarar que Dios va a traer paz a tu hogar. Amén. Entonces, ese proceso de problemas, ese proceso es lo que nos hace ser transformados. Voy a contarle una historia, los peces en Japón. En Japón se come mucho sushi. ¿Cuánto han comido sushi acá? A algunos no les gusta, pero les gusta el sushi. A algunos, bueno, a ver, primero, ¿cuánto han comido sushi? Ahí. Muy bien. El sushi
se come, es una comida japonesa y la mayoría es con pescado crudo. Y el gran problema fue que ellos comenzaron a comer pescado crudo, pero depredaron todos sus mares, entonces comenzó un problema que para traer pescado fresco lo tenían que sacar de lugares más lejanos. Entonces el barco tenía que, para poder sacar ese pescado fresco, lo empezaron a congelar. Le metían hielo y pescaban, lo metían a los peces en hielo y los traían. Pero el sabor no era el mismo porque ya estaba congelado. Entonces comenzaron a usar otra técnica, usaron piletones en los barcos, entonces colocaban los pescados recién sacados, los ponían en el agua vivos, sin matarlos, y allí los traían, pero cuando llegaban hasta Japón, resulta que tanto tiempo los peces dejaban de nadar y comenzaban a sentarse en el fondo y el sabor cambiaba. Entonces se dieron cuenta que tampoco les servía porque no era pescado fresco. Entonces descubrieron una técnica, hicieron lo siguiente, en esos mismos piletones metieron pequeños tiburones vivos adentro. Entonces los tiburones estaban adentro de los piletones y ¿qué hacían? Los tiburones trataban de comerse los pescados. Entonces, ¿qué sucedía? Que el pescado llegaba fresquito y vivito y coleando. Entonces descubrieron que los problemas hacen que nos mantengamos vivitos y coleando. Aunque parece algo contradictorio, pero eso es lo que hacen los problemas. Los problemas hacen que el creyente ore. Los problemas hacen que el creyente clame a Dios y eso lo mantiene vivito y coleando. Entonces, Dios quiere transformarnos de gloria en gloria. Y para eso, muchas veces necesita que tengamos problemas y que tengamos aflicciones y que tengamos conflictos en la vida. ¿Para qué sirve todo esto? Para que usted clame, para que usted ore, para que usted busque a Dios. Y ahí es donde Dios te mantiene sano, te mantiene vigoroso y te mantiene vivo en tu interior. Amén. Y el pescado llega fresquito a la mesa. Dios quiere transformarte de gloria en gloria. El pueblo de Israel, cuando Dios le permitió la conquista de la tierra prometida, le dejó a sus enemigos alrededor. Y dijo así, ¿para qué? Para que la tierra, si les permitía destruir a todos los enemigos, la tierra se iba a llenar de fieras salvajes, de animales salvajes, y los iban a matar. Entonces les dejó los enemigos vivos alrededor, para que ellos cuando se hagan fuertes, los iban a conquistar. Entonces siempre Dios te va a dejar un enemigo vivo dentro de ti. Siempre va a haber un enemigo vivo dentro de ti. ¿Para qué sirve este enemigo vivo? Para que tú permanezcas vivo y luchando contra ese enemigo que está vivo dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Y cuántos reconocen que hay algo de ti que es un enemigo vivo que está dentro de tu alma, con el cual luchas permanentemente? ¿Para qué está? Para mantenerte vivo. Aunque parezca que estás muriéndote o que está saliendo lo malo, sin embargo, allí está saliendo lo mejor de ti. Dice, creí, por lo cual hablé. Otra de las cosas que tenemos que aprender como cristianos para ser transformados es hablar por fe. Hablar por fe. ¿Cuántos saben hablar por fe? A ver, ¿sabe hablar por fe? Bueno, ¿qué significa hablar por fe? Decir las cosas que creemos. Amén. Una práctica muy común, cuando uno estornuda, lo primero que dice, me voy a resfriar. Ya habla por fe, pero negativamente. Por eso le decimos salud. Entonces, hablar por fe, hablar por fe. ¿Tenemos problema? Hable por fe. ¿Tenemos problema económico? Hable por fe. ¿Tenemos dificultad en el hogar? Hable por fe. ¿Estamos con situaciones difíciles en el hogar? Hable por fe. Entonces, hablar por fe es una manera, el idioma de Dios. Dios habla por fe. Llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que hace Dios. Habla por fe. Cuando Dios te mira a ti, no te habla de ti como la persona que eres, sino habla de ti como la persona que vas a ser. Cuando Dios hablaba de Gedeón, decía, varón esforzado y valiente. Y Gedeón era un quejoso, una persona miedosa, una persona en ese momento, una persona llena de conflictos internos.
Y sin embargo Dios hablaba, varón esforzado y valiente. De esa manera hablaba por fe, cuando hablaba referente a Gedeón. Entonces, hermano querido, Dios tiene un nombre especial para ti. Y en ese nombre especial que tiene para ti, Dios quiere hablar por fe sobre ti. Y quiere que tú hables por fe sobre ti. Entonces, que tú puedas mirarte a ti mismo como un conquistador, como una persona que va a ser transformada por la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver. Hermano querido, hablábamos la semana pasada, serás mudado en otro hombre. Ese fue el mensaje de la semana pasada. Dios quiere transformarte en otra persona, en otra mujer, transformar tu vida en otra persona. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo. Por eso Dios necesita que esa transformación comience a partir de hablar por fe. Hablar por fe. Tú tienes que hablar por fe hacia tus hijos, hablar por fe hacia tu familia, hablar por fe hacia tus seres queridos, aquellos que quieres cambiar y no puedes cambiar. Habla por fe, habla por fe. Dios comenzó esta práctica de hablar por fe, ¿sabe con quién la empezó? Con Abraham y con Sara. Abraham y Sara eran dos viejitos que ella era estéril, no podía tener hijos. Y Abraham era un hombre que nunca había tenido hijos. Y ellos comenzaron a llamarse por fe. Y Dios le dijo, tu nombre no se llamará más Abraham, sino que a partir de ahora tendrás que llamar Abraham, que significa padre de muchedumbre. No tenían hijos. Y ellos tenían que llamarse a sí mismos padre de muchedumbre. Y no tenían hijos. Y ella tenía que llamarse princesa de un gran pueblo. Y así comenzaron los dos viejitos a llamarse durante un año entero por fe, a hablar por fe. Mire qué loco, ¿no? Dos viejitos hablándose por fe y al final, a mediados del año, ella quedó embarazada a los 90 años y al fin de año tuvo un hijo que se llamó Isaac. Todo por hablar por fe. ¿Qué tal? Es decir que en el proceso de hablar por fe cambian las cosas. Amén. Así que si usted quiere que algo cambie, tiene que empezar a hablar por fe. Amén. Usted quiere cambiar, quiere que su marido cambie, hable por fe. Quiere que su esposa cambie, hable por fe. Quiere que sus hijos cambien, hable por fe. Amén. Ahí está el revoltoso de siempre. No, cambie por fe, hable por fe. Ahí está el ordenado de siempre. Cambie por fe. Entonces, cuando usted empiece a hablar por fe, suelta la palabra de fe. Y esa palabra de fe que usted suelta es la que tiene el poder de transformación. Amén. Amén. Eso es lo que hace Dios. Comencemos a hablar por fe. Todas las cosas que queremos que cambien, suelte la palabra de fe primero. La palabra de fe es lo que abre las puertas espirituales. Amén. Luego desciende esa gracia maravillosa del Señor. Joel capítulo 3, versículo 10, hay una frase que dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué frase? Diga el débil, fuerte soy. Así que si usted está débil, ¿qué tiene que decir? Fuerte soy, por fe. Diga el débil, fuerte soy. Si está enfermo, ¿qué tiene que decir? Estoy sano. Pero todavía está enfermo, no importa. Estoy sano. Porque hablo por fe. Hablo por fe. El que está endeudado, ¿qué tiene que decir? Tengo todo pagado. Suelte la palabra de fe. Suelte la palabra de fe. Este es el poder transformador que Dios tiene, la metamorfosis. Cuando usted comienza a soltar la palabra de fe, comienza Dios a obrar. Comienza a obrar el Señor. Cuando estamos rodeados de debilidades, entonces estamos en el punto de la transformación. Porque no hay transformación si no hay debilidad primero. Cuando usted está rodeado de debilidades, cuando se siente más frágil, es porque Dios le va a cambiar. Amén. Porque ahí está muriendo, se está quebrando, se está mostrando tal cual es, se está quedando allí quietito para que la transformación venga a su vida. Entonces, no se haga problema si está todo lleno de debilidades. Si todo parece que se cae, simplemente ríndase, ríndase y acuérdese, le doblaste el brazo, Dios te está doblando el brazo y te diga, Señor, me rindo, Señor.
Y ahí es donde la gracia desciende. Amén. Ahí es donde la gracia desciende. Gloria al Señor. La luz resplandece, el entendimiento se abre, la gloria desciende y somos tocados por la gloria del Señor. Y lo débil se hace fuerte. Allí comienza la metamorfosis. Amén. Dios quiere cambiarte. Acuérdese, para que ese cambio se produzca, tiene que haber metamorfosis en tu vida. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Tal vez hoy te estás moviendo como un gusano. La Biblia tiene un pasaje que dice, oh vosotros gusanos de Jacob. Pero Dios va a transformar ese gusano en una hermosa mariposa. En algo brillante, algo maravilloso. Amén. Dios quiere transformarte en algo maravilloso. Eso es lo que Él hace con sus hijos, transformar tu vida en algo maravilloso. Amén. Para cada persona Dios tiene un plan, porque Dios tiene un diseño especial para cada uno de nosotros. Fuimos creados para algo sumamente especial. Cada persona que está acá fue creada para algo especial. Eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Mostrar su gloria dentro de tu vida. Amén. Cerramos los ojos porque necesitamos orar al Señor ahora. Oramos al Señor y le voy a pedir que levante sus manos al cielo, por favor. Y así con sus manos levantadas le voy a pedir que se rinda adelante del Señor. Que usted le diga, Señor, necesito tu ayuda. Solamente dígale, Señor, necesito tu ayuda para ser cambiado. Espíritu Santo, coloca tu transformación en nosotros. Coloca tu gracia en nuestras vidas, Señor. Coloca tu amor en nuestros corazones, Padre. Coloca tu Santo Espíritu en nuestra alma. Transfórmanos por dentro, Dios. Que la gloria del Señor se refleje hacia afuera. Que las cosas buenas de Dios que hay dentro de nosotros, Señor, puedan brotar hacia afuera, Señor. Saca lo bueno de Dios en nosotros. Que se vea la semilla de Dios, del Espíritu Santo, que se vea reflejada, Señor. Que se vea que somos hijos de Dios. Señor, transforma a tu pueblo, transforma a tus hijos, transforma los hogares, transforma las familias. Señor, que todo aquello que no puede cambiar, en este día soltamos una palabra de fe y hablamos por fe. Señor, que vengan las cosas buenas de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Qué es lo que usted no podía hacer? Hable por fe. Hable por fe. No podía leer. Hable por fe. A su hijo les cuesta hacer cosas. Háblele por fe arriba. Suelte la palabra de fe. Suelte la palabra de fe. Amén. Acuérdese, la semana pasada tocamos este tema. El hijo de mi tristeza, Jacob lo convirtió en el hijo de mi mano derecha. Le puso el nombre Benjamín y significa hijo de mi mano derecha. ¿Por qué lo habló por fe? Porque él era un hombre de fe y él no quería mirar a su hijo y recordar siempre la muerte de su esposa querida cada vez que veía la cara de su hijo, sino que quería recordarlo, que ese hijo iba a ser el hijo de su mano derecha en quien confiaba. Hermano querido, hable por fe. Si tiene problemas en su hogar, suelte la palabra de fe. Comience a soltar la palabra de fe y eso es lo que va a hacer que Dios haga el milagro en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu economía, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Solamente suelta la palabra de fe. Amén. Amén. ¿Se anima a hablar por fe? Bueno, a ver, comencemos a practicar, a ver cómo funciona ahora. ¿Qué es lo que usted quiere que cambie? A ver, comience a soltar la palabra de fe ahora. Ya, ahora, suelte la palabra de fe. A ver, diga una en voz alta, así. Bueno, suelte la palabra de fe. Suelte la palabra de fe. Diga lo que usted quiere que cambie allí, suelte la palabra de fe. A ver, dígala con fe, en voz alta, creyendo que Dios lo va a hacer. A ver, dígalo, a ver. ¿Ah? Bueno, por fe,
por fe, amén. Siempre por fe. Amén, por fe. Que Dios libre por fe, por fe. Suelte la palabra sobre los problemas, por fe. Suelte la palabra en toda situación, suelte la palabra de fe, amén. Cuando usted se para allí y comienza a hablar por fe, no es instantáneo. Pero recuerde que al año siguiente ellos estaban criando un hijo. No es instantáneo, pero allí comienza el proceso maravilloso. Amén. Así que al salir de acá y encontrarse el problema, usted no mire el problema. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Suelte la palabra de fe. Le cuento un último ejemplo. Un padre que era un pastor, pero su hijo era drogadicto. Y su hijo cada noche llegaba borracho a su casa y drogado. Y el padre, renegando con él porque no lo podía cambiar, le hablaba y su técnica era atacarlo y querer luchar contra él diciéndole cosas feas para tratar de cambiar su vida. Hasta que un día, orando por su hijo, Dios le dijo que dejara de hacer eso y que cuando él llegara simplemente lo abrazara. Así que esa noche lo estaba esperando y llegó más borracho que nunca. Y él tenía que abrazarlo y bendecirlo. Abrazarlo y bendecirlo. Eso es lo que tenía que hacer. Pero ¿qué hizo este efecto tan transformador? Habló por fe sobre su hijo. Y eso hizo que su hijo al poquito tiempo fuera cambiado, fuera tocado por Dios. La palabra de fe tiene un poder transformador, hermano. La palabra de fe. Jesús usó esa palabra de fe cuando tocó a la mujer. Estaba allí la mujer a punto de morir. Pero el juicio no transforma a la gente, hermano. Solamente la palabra de fe, la misericordia y el amor es lo único que cambia a la gente. Amén. Así que suelte la palabra de fe y va a ver qué poder tiene la palabra del Señor en su hogar. Va a ver cómo la palabra de Dios obra milagros en su casa. Amén. Cantamos una alabanza y espero que haya aprendido a usar esta palabra de fe para usarla en su hogar.